Buenas tardes, hermanos. Nos encontramos una tarde más, una semana más aquí en casa, resguardado de este virus que nos aterra, nos detiene encerrado a todo el mundo. Pero gracias a Dios, ya estamos viendo el final de este virus. Ya se ve que pronto estaremos juntos en la iglesia, pronto estaremos juntos en armonía, como dice la palabra de nuestro Señor. Y tanto la iglesia nuestra como los demás hermanos, cada uno en su iglesia, reunidos, adorando y alabando a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hoy voy a leer una parte de la Biblia y la palabra de nuestro Señor Jesucristo, pero os digo que voy a leer la Biblia, la nueva versión internacional, para aquel que la vaya a leer, que sepa que es la nueva versión. Y vamos a leer. El título que le he puesto es Avanzar hacia la meta. Está en Filipenses 3, del 12 al 21, y dice así: No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante, a fin de hacer mía esa perfección, para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Que todos los que somos espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios se lo hará entender. Pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Amados hermanos, tomen mi vida como modelo, aprendan de los que ya siguen nuestros ejemplos. Pues ya le dije varias veces y ahora se lo repito de nuevo, con lágrimas en los ojos, hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo. Y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Amén. Amén. Hermanos, esto lo escribió nuestro apóstol y buen apóstol Pablo, y estudiando la vida de Pablo observamos que él era un hombre que tenía muchas paradojas a simple vista. En muchas partes de su escritura, el cual escribió bastantes, afirma y demuestra una cosa para seguir luego con otra, pero totalmente contraria a la primera. Sin embargo, estudiando más profundamente y a fondo la palabra y lo que escribió, observamos y vemos, le damos la razón, que no hay contradicción alguna entre la primero ni lo segundo que escribió. El único era él contradictorio él sí era contradictorio debido al profundo cambio que Dios hizo en él, y que Dios obró en él, de que podía pero no debía gloriarse. Pablo dice que su meta es conocer a Cristo, ser como Él y ser todo lo que Cristo tenía pensado para él. Esta meta absorbió toda la energía de Pablo.
es un gran ejemplo para nosotros, nuestro amado Pablo. No deberíamos permitir que nada quite la mirada de la meta de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Debemos dejar de lado todo lo que es dañino y abandonarlo todo lo que podría distraernos de la meta, de esa meta tan grande y que tanto deseamos, para ser un buen cristiano y además ser cristiano efectivo, no un cristiano normal, ser cristiano efectivo, que es lo que Dios nos requiere y nos dice que tenemos que hacer. Pablo usó también el término perfección, refiriéndose a maduros o completos. Los que son maduros debían perseverar en el poder del Espíritu Santo, sabiendo que Cristo revelará y llenará cualquier discrepancia entre lo que somos y lo que deberíamos ser. La madurez cristiana implica seguir la guía que tú ya has recibido. Siempre podemos poner excusas diciendo que todavía tenemos mucho que aprender, que todavía tenemos tiempo. No, la enseñanza para nosotros es que debemos estar a la altura de lo que ya conocemos y vivir de acuerdo con lo que ya sabemos o aprendimos. No tenemos por qué distraernos con una búsqueda interminable de la vida, de la verdad. No. Pablo trata con dureza a las personas que viven para saciar su apetito. No creen tanto en creen en su propia grandeza y se convierte en esclavos del orgullo, de su propio orgullo. Dice que estas personas van camino a la destrucción, porque lo único que llena su pensamiento es la vida terrenal. Nosotros debemos centrar nuestra mente en conocer a Cristo y no en la búsqueda de las cosas de este mundo. A día de hoy hay cristianos que buscan placeres y tesoros terrenales en vez de tesoros espirituales, que son los que los llenan la vida, el alma y el corazón de nuestro Señor. Pablo le dijo a los filipenses recordar que eran ciudadanos del cielo donde vive nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día, aunque vivamos con el mundo y respetemos a las autoridades, no somos de este mundo. Los cristianos tenemos que comportarnos totalmente diferentes a los de este mundo. Y así ellos puedan ver lo que Dios ha hecho en nosotros. Del mismo modo que el apóstol Pablo se alegraba de haber sido alcanzado por nuestro Señor Jesucristo, asimismo todos los verdaderos cristianos que somos hoy en día debemos de alegrarnos de haber sido alcanzados por la gloria de nuestro Señor y sintiendo que nos ha elegido Él a nosotros y nos tiene preparado a cada uno de nosotros un propósito especial, beneficioso a la vida presente y cosas más grandes que Él nos tiene preparado y guardado en lo venidero. Ese es nuestro Padre, ese es el que nos cuida, el que nos guía y nos tiene preparado una gran vida venidera. Vamos a leer también en Hechos 7, 57, 59 y dice así: entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y murió. Esteban fue apóstol de Jesús. Él vio la gloria de Dios
del Mesías. Vio a Jesús al lado de nuestro Señor Jesucristo a la derecha, en el cielo. Su visión afirmó lo que Jesús había dicho antes, el concilio. Entonces, los mismos líderes religiosos que se habían condenado a nuestro Señor Jesucristo a la muerte, se lo llevaron, se enojaron, se lo llevaron, lo sacaron afuera del pueblo y lo apedrearon. Agarraron a Esteban y lo apedrearon. Y el que estaba guardando las túnicas que apedrearon a Esteban era nuestro apóstol Pablo, antes llamado Saúl. Este Saúl era Pablo, un gran misionero que escribió muchas de los libros del Nuevo Testamento. Saulo era su nombre hebreo y Pablo su nombre griego, el cual utilizó al iniciar su ministerio en los gentiles. Cuando conocemos a Pablo, andaba por todas partes, pensando solamente en coger a los cristianos. Él pensaba solamente en castigarlos, en traerlos para la cárcel, incluso hasta en matarlo. Pablo tiene muchos libros escritos, pero antes de todo esto cogió y nuestro Dios lo cogió, lo transformó de tal manera que lo cambió toda su vida entera. Entonces Pablo se arrepintió de todo aquello que hizo, por cuando Dios lo transformó, cuando Jesús lo transformó. Pero por eso Pablo es un excelente ejemplo a seguir, porque él era totalmente diferente a lo que después se escribe en la palabra de Dios. Él era un gran enemigo de cualquier cristiano que estuviera. Él era el enemigo mayor que tenía un cristiano. En el momento que había un cristiano, él estaba allí para intentar quitarlo o encerrarlo o matarlo incluso, porque mató a mucha gente. Pero Dios hizo la obra en él y lo transformó, lo perdonó y lo transformó. Después fue un gran ejemplo. Vean qué diferencia, qué transformación. Un gran ejemplo para todos los cristianos. Qué transformación hizo nuestro Padre Jesús, qué fuerza tiene, qué poder. Pablo es un excelente ejemplo de lo que nadie está fuera del alcance de Dios. Nadie estamos fuera del alcance de Dios. Pablo tenía razones para olvidar su pasado, por supuesto. Fue el que cuidaba la túnica mientras mataban a Esteban. Ese pesar lo tenía ahí. Aunque estuviera transformado, su mente estaba ahí. A veces no nos entendemos. Pero él tenía ese pellizquito ahí, pero bueno, él hizo muchas obras, él cuidó mucho de los cristianos después y se arrepintió de lo que hizo. Pero todos hemos hecho cosas de las que nos avergonzamos también hoy en día y vivimos tensos entre lo que hemos sido y lo que queremos ser. Fuimos una cosa y queremos ser otra. Entonces, igual que a Pablo, nos pasa a todos nosotros, porque nuestra esperanza está en Cristo, no en nadie más. Y gracias a Él podemos soltar la culpa del pasado y agarrarnos a la nueva vida que Él nos da. Y nos dará hasta la eternidad. No te quedes estancado en tu pasado. No, más bien crece en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Concéntrate en tu relación con Él solamente. Sepas que has sido perdonado, que Él te ha perdonado, aunque tú hayas sido o hayas llevado mala vida, porque si a Pablo con lo que hizo lo perdonó Dios, cuanto más a nosotros, ¿no? Pero tenemos que seguir la búsqueda de nuestro Señor Jesucristo, buscarlo a Él, para poder tener una vida plena y de mayor significación, gracias a su esperanza, a tu esperanza en Cristo,
al estar con Él. Algunas veces intentar llevar una vida cristiana perfecta puede ser tan difícil que nos deja agotados y desanimados algunas veces. Podemos sentirnos tan lejos de la perfección que imaginamos que nunca podremos agradar a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Pero nunca más lejos, porque sé que algunas veces tenemos unos bajones, tenemos unos pensamientos que nos llega Satanás y nos transforma y nos quita todo lo que tenemos y nos creemos que nunca vamos a llegar. Tenemos esa ansiedad de querer y que no nos llega, y luego pues resulta de que cada vez nos ponemos peor, porque sabemos que tenemos que tener paciencia, tenemos que tener bastante paciencia y buscarlo a Él muchas veces, muchos días, a muchas horas, para poder estar con Él. El apóstol Pablo presenta un gran ejemplo a seguir. Se consideraba unido de tal modo a Jesús que no quería seguir su propia voluntad, sino la de aquel que lo amó y se entregó a sí mismo para su salvación. Que él ya no quería hacer como era él quería seguir a Cristo, él quería hacer como Cristo. Nosotros debemos ser ricos en santidad, porque un día seremos semejantes al que nos amó y al que nos ama y al que nos amará, porque Él te ama, te amó y te amará. Entonces debemos ser imponderable, porque Él nos da la riqueza, Él nos da la gloria, Él nos da todo. Tenemos que estar, pero si estamos con Él buscándolo diariamente o estamos con Él continuamente, Él nos satisfará de todo esto. Porque por amor a las almas, por el amor del Evangelio, para la gloria de nuestro Señor y por el amor al premio que Él ha prometido a los vencedores, sacrifiquemos pues nuestro yo, nuestro ego, para dar luz y ser ejemplo a los que nos rodean. Puesto que tenemos la gran esperanza de ser un día su mensajero y su testigo como heredero y coheredero en Cristo, que eso es lo que somos. Hermanos, para terminar, os voy a decir que hoy, a día de hoy, la única forma y la única manera de poder estar con nuestro Señor Jesucristo es buscándolo, es orando, es alabándolo, adorándolo. No hay otra manera, porque todo el que está fuera de Él no tiene donde quedarse, no tiene donde ir, no tiene qué hacer, tiene tu corazón vacío. Pero los que estamos en Cristo tenemos la esperanza, tenemos el gozo y la paz, que estando con Él todo saldrá bien. Por eso, hermanos, yo os digo que debemos estar cada vez más unidos a Él. Tenemos que ser ejemplo, o tenemos que tomar ejemplo de Pablo, porque Pablo, a pesar de lo que hizo mal, como cualquier persona, Pablo se volcó, dio su vida por un cristiano, igual que se las quitó, le dio su vida propia para estar con un cristiano, para darle la palabra a un cristiano, a sus hermanos. Por eso digo, hermanos, que debemos estar con nuestro Señor, debemos buscar la palabra de nuestro Señor y debemos estar con Él siempre, para siempre. Amén. Que Dios bendiga. Amén.